Y vamos a Mateo 21 del 12 al 15. Así que muchos de ustedes no estaban aquí. Era la segunda semana de la vida de esta iglesia. Mi casa es casa de oración. Y esto va en armonía con las 6 lecciones sobre avivamiento que fueron tan poderosas. Usted tiene diferentes opciones para volverla a oír. Usted puede comprar el CD, puede comprar el DVD. Si tiene forma de accesar YouTube, puede encontrar estos temas. Nosotros todo lo damos, todo lo ponemos ahí, no aguantamos nada. Alguien dice no los ponga en YouTube porque la gente no lo compra. Yo no estoy negociando la palabra de Dios. Si vendemos aquí los CD, los DVD, simplemente es para tener el dinero para comprar los próximos DVD y CD, porque la fábrica no nos lo regala. No necesitamos eso para hacer negocio ni para pagar aquí nada. Simplemente es para mantener el propio ministerio de CD. Entienda eso. Pero aún así está disponible y más. Hay formas, si usted es técnico como yo soy técnico, que usted puede bajar los mensajes de YouTube, los puede convertir. Hay programas, usted los puede convertir en MP3. Eso lo puede hacer en su teléfono celular. No trate de hacerlo en el iPad. No hay un programa para hacerlo en el iPad. Así que tiene que hacerlo en un PC, un Mac o un Samsung. Ahí sí lo puedo hacer. Amén. Sí, para que vean que estoy al tanto, estoy al día. Amén. Lo importante es que la gente oiga la palabra. Lo importante es que la gente oiga la palabra. Gloria a Dios. Y yo le digo a ustedes, no sean escasos. Ustedes están recibiendo un buen pan, una buena palabra. Compártala. Usted no sabe los testimonios que yo recibo de gente que no es que están aquí en la iglesia aquí Central Maranata, porque esta iglesia central en el mundo entero, personas que no son ni de Maranata, que dice esa palabra me cambió. La palabra del domingo pasado acerca de el evangelio de Jesús. La gente me dijo, alguien me dijo, yo me pasé la noche llorando cuando yo oí lo importante que es conocer ese evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Hay mucha gente que está siendo bendecida, hermano. Los críticos míos no son ni un 1%. Así que no llenan ni una página de un papel sanitario. Santo el Señor. Yo soy poeta. Santo el Señor. Bueno, Mateo 21 del 12 al 15. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y entró Jesús en el templo. ¿De quién? ¿De quién es el templo? ¿De quién es? Nadie diga la iglesia de Nahum, porque usted está mal. Nahum no tiene iglesia. Yo solamente soy un obrero del Señor, un ministro del Señor, un facilitador, un embajador del cielo, que estoy aquí hasta que Cristo venga o Él me lleve. Yo quiero que Él venga antes y no que me lleve. Y entró Jesús en el templo ¿de quién? Ahí, eso es para nosotros los pastores. El templo es de Dios. No es patrimonio de mi familia, ni es patrimonio mío. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, Jesús era un hombre de la palabra. Y todo lo que Jesús hacía, lo hacía con capítulo y verso. Algo que usted nota en esta iglesia, como me comentaba ayer alguien, y que alguien le dijo, Nahum Rosario lo que predica es herejía. Y entonces le dice, porque la gente repite lo que otro dice. Y le dice, pero dime, ¿dónde está la herejía de Nahum Rosario? Sí, pero es que me dijeron eso. Pero dame un ejemplo. Yo estoy allí en cada culto, en cada reunión. Y Nahum Rosario tiene un sistema de enseñar, y es que él enseña por puntos.
Y cada punto que él pone, él lo soporta o lo sostiene con una escritura en la pared, en la pantalla. Así que es imposible que haya herejía. Jesús era igual. Él decía, esto lo hice para que se cumpla lo que estaba escrito. Jesús funcionaba. Y el predicador más efectivo no es el que grita más, o el que le sale aceite por las manos, o el que escupe a la gente. El predicador más efectivo va a ser el que dice, así dice Jehová, porque así dice la Biblia. Escrito está. Jesús lo había leído. Mi casa, casa de oración será llamada. Y tristemente Jesús no pudo dorar la píldora. Tuvo que decírselo tal y como era. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínense que usted estuviera en el tiempo de Cristo. ¿Qué le hubieran dicho algunos hermanos a Jesús? Jesús, no hables tan fuerte. Tú vas a ofender los cambistas. Tú vas a ofender la sinagoga. Tú vas a defender a aquel grupo. Lo va a ofender. Por favor, dilo en una forma más diplomática. Hay cosas que no se pueden decir diplomáticamente, porque si se dicen diplomáticamente, pierden su poder profético. Si se dicen diplomáticamente, pierden su filo. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de la... Yo tengo un mensaje que no he predicado. Se llama el Jesús que no es tan popular. El Jesús que no es tan popular. No lo he predicado aquí. Lo tengo guardado cuando Dios me dé permiso. Él me da mensajes casi todos los días y yo los apunto, los anoto. Y cuando es el tiempo, Dios me dice. Pero hay un Jesús que no es muy popular. Pero de ese Jesús no se predica. La gente solamente quiere hablar de el Jesús que es mi pastor, el buen pastor, el amante Jesús. Él es tierno y amante, y eso todo es cierto. Pero hay otro lado de Jesús. Mírelo aquí. Aquí hay una prueba. Sin timidez, mi casa. O sea, yo llegué a mi casa. ¿Y qué han hecho con mi casa? Casa de oración será llamada. Mas vosotros le habéis hecho cuevas de ladrones. Y entonces él hizo ciertas acciones que regresó a la casa a hacer lo que la casa de Dios debe ser. Sucede que nadie estaba haciendo eso en su casa. Y es interesante que el sistema religioso nunca, o sea, había soportado la corrupción que había en la casa, y nadie se ofendía con todo lo que se estaba haciendo en la casa que no era bíblico. Pero cuando Jesús viene y empieza a hacer en la casa lo que es bíblico, lo que es espiritual, eso despertó la ira de mucha gente. Las cosas no han cambiado. Las cosas siguen siendo igual. Se están haciendo en el mundo entero. En el mundo entero. Eso no es Panamá solamente. Un sinnúmero de corrupciones y de cosas en la casa de Dios. Y todo el mundo es partícipe, o se calla, o no lo dice, o tiene miedo a perder su cargo, su posición o cualquier cosa. Pero entonces alguien viene y dice, bueno, vamos a regresar a esta casa, a lo que esta casa debe ser: templo de Dios, casa de oración, casa de alabanza, casa de pureza, casa de intercesión, casa de enseñanza, casa de restauración, casa de bendecir a la gente, de ayudar al perdido. Simplemente por hacer eso. Y como no queremos seguir en ese sistema, se levanta la religión que participa de los beneficios de los otros y ven amenazados su kiosco. Y como alguien dijo, Naún Rosario se pasa peleando con los pastores. Yo no estoy peleando con nadie. Usted tiene oídos para oír. Yo no estoy acusando a nadie.
Yo estoy diciendo aquí lo que la Biblia dice. Y vinieron él en el templo. ¿Quiénes vinieron? Ciegos y cojos. ¿Y qué hizo con ellos? Los sanó. Pero los principales sacerdotes, los que estaban ahí antes que Jesús llegara, los principales sacerdotes, los que estaban ahí antes que Jesús llegara, los que estaban antes que Jesús naciera, porque estaban ahí por antigüedad, y los escribas, viendo las maravillas, y las veían las maravillas, y veían lo que Dios estaba haciendo, y aún viendo lo que estaba haciendo, porque eso la religión embrutece y enceguece a la gente y no les permite ver. Viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo. Ahí estaban los muchachos del Evangelio Cambia, estaban ahí, míralo. Estaban aclamando en el templo y diciendo: Hosana al hijo de David. Se indignaron porque alguien estaba usando la casa de Jehová para subir alabanzas al cielo. Lo carnal no le molestaba, pero lo espiritual sí. Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Jesús dijo que él edificaría su iglesia. Es de Jesús. Tenga cuidado con la iglesia. Tenga cuidado lo que usted le hace. Tenga cuidado como usted la trata. Anoche estaba comiendo en un hogar y uno de los hermanos decía: se supone que los pastores son como los eunucos que cuidan la novia para el rey. Pero un eunuco no puede manosear la novia. Él no tiene ese permiso. Él no puede violarla. Por eso es que es eunuco, porque esa novia es para el rey. Los pastores somos eunucos que santificamos la iglesia, la perfumamos, la cuidamos, la acicalamos, la bañamos en la palabra, la perfumamos con el Espíritu Santo para presentársela a Jesús. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y por ese trabajo nos van a pedir cuenta y nos van a dar premio. El premio puede ser el infierno si no lo hacemos bien, aunque seamos pastores. La gente no va al cielo porque es pastor, y la gente no deja de ir al infierno porque sea apóstol. Yo me atrevo a asegurar que Satanás le teme a la iglesia cuando éste ejerce su verdadera función de casa de Dios. Le tiene miedo y nos quisiera desenfocar. Escúchame esto, Maranata. Estamos entrando en el segundo año. Satanás no es tonto. Él sabe la aceleración que hay aquí, y él quisiera desenfocarnos por algunos fueguitos extraños que el diablo quiere empezar por ahí, por alguna esquina. No se lo vamos a permitir. No. Nos vamos a concentrar en aquello para lo cual Dios nos llamó: casa de oración, ministrar con el Evangelio Cambia a los perdidos, edificar a la iglesia, ser una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Él sabe que esta casa que es verdadera, y entiende que tiene la llave del reino de los cielos, las cuales se usan para abrir y cerrar por medio de la oración. Dios quiere morar en su casa. Dios quiere morar en esta casa, en todas las casas que son iglesias. Eso debería ser lo ideal. Pero esa morada de Él está condicionada a que haya una atmósfera de santidad, una atmósfera de oración, una atmósfera de pureza y de alabanza, donde Jesús se siente más a gusto, que Él pueda decir: esta es mi casa, aquí me siento bien. Si nadie se siente bien aquí en esta iglesia, yo quiero que Jesús se sienta bien. Y esta iglesia va a ser diseñada no para hacer que nadie se sienta bien, para hacer que Él se sienta bien.
en primer lugar, esta lección es larga hoy, ok. Necesitamos una revelación de la iglesia como la casa de Dios, donde Dios quiere revelarse al mundo. La primera mención de la frase casa de Dios la encontramos en el primer libro de la Biblia. Hay algo que se llama la ley de primera mención en teología. Indica que cuando algo se menciona por primera vez en la Biblia, tiene todos los principios y conceptos que cubren ese tema en toda la Biblia. Vamos a ver a Génesis 28, 16 a 22. Esto no es un culto evangelístico, ni de grito, ni de profecía, ni de atar principados. Este es un culto para atarlo a usted a la palabra. Y después libertarlo para que vaya a ese mundo y liberte a otro. Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño. Él venía huyendo de su papá. Y dijo, donde tuvo un sueño, ¿se acuerdan? El sueño de la escalera que del cielo a tierra, y él veía ángeles que subían y bajaban de escalera. Y cuando él despertó de su sueño, él dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Y aquí aparece la primera mención. No es otra cosa que casa de Dios. Y si es casa de Dios, lo próximo es puerta del cielo. Toda iglesia que se constituye en casa de Dios se constituye en puerta del cielo. ¿Qué indica eso? El cielo se supone que esté abierto sobre esa iglesia. La gente tiene que cambiar en esa iglesia. La gente no puede quedarse igual. Si se queda igual, algo está mal. Así que él tuvo la revelación de que aquella era la casa del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Mire, escuche esto. Él tomó una piedra que había puesto de cabecera. Una piedra. Esa piedra significa a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, cabecera. ¿Y qué le hizo con la cabeza, con esta piedra? ¿Qué le echó? Ok. ¿Por dónde le viene la unción a la iglesia? ¿Por dónde? Por la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Y cuando la cabeza es ungida, todo el cuerpo que es ungido. Por eso Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Es como el buen óleo, el cual va desde la cabeza. Así que no hay una persona en la iglesia que por razón de estar unida y adherida al cuerpo de Cristo no participe de su unción. Aunque usted sea el dedito más pequeño de su pie, aunque tenga una uña incrustada ahí, hasta ahí llega la unción. Aleluya. ¿Se da cuenta por qué es que la iglesia es de Jesús? Él se levantó. Esto todo es tipológico, es simbólico. Es casa de Dios, recuerde. Él dijo, esta es casa de Dios. Unió la piedra de cabecera. Oh, gloria a Dios. Porque la unción tiene que estar en la casa de Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Aunque Luz era el nombre. Él es Dios, Bet es casa. Así que Betel es casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Él hizo un voto, él no hizo un pacto, él hizo un voto. Es muy diferente. Hizo un voto. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será. Allí se estableció la casa de Dios. Recuerden que después él volvió a Betel. ¿Y qué fue lo primero que él hizo cuando él volvió a Betel? Hizo un sacrificio. Porque la casa de Dios es el lugar de sacrificio. Y cuando él tuvo la revelación de la casa de Dios, ¿qué otra revelación tuvo? El diezmo. Ahora sí que hay mucho gozo aquí. El diezmo no tiene nada que ver con el orden mosaico. Es con el orden abrahámico. Será casa de, y de todo lo que me diere. ¿Dónde él tuvo la revelación del diezmo? En la casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Y de todo, el diezmo apartaré para ti.
Yo no voy a condenar a nadie, a maldecir a nadie para que diezme. Yo le voy a decir, esta es la casa de Dios. Tú estás en la casa de Dios. Si tienes la casa de Dios donde está el aceite que baja hasta las vestiduras, entonces tú tienes una responsabilidad de simplemente hacer lo que hizo Jacob. Y el diezmo de todo lo traigo. Y olvídese de esos argumentos gastados. Es que el diezmo es de la ley. Ni caso le haga a esa gente. Yo le llamo dinosaurios. Número 2, Salomón entendía que la prioridad de la casa que había edificado era para que fuera una casa de oración. Salomón no era sacerdote, no era profeta, era simplemente un líder político. Era el presidente, era el rey del país. Él no era ni el sacerdote, él no era. Y si tenemos un líder político, el gobernador, el rey, teniendo revelación de que la iglesia es casa de Dios, ¿qué sucede con nosotros los apóstoles, los pastores, los maestros, los evangelistas? Que vamos a tener menos revelación que la que tuvo un líder político. Vamos a ver, Segunda Crónicas 6:20, donde él está orando con Dios. Perdón, Segunda Crónicas 6:18 al 19, donde él dice: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Y aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que entendía él que la prioridad de esta casa que él había edificado era casa de oración. Entendamos esto. Yo le digo a ustedes, la prioridad de toda iglesia, no simplemente en Maranata. Eso no es una costumbre Maranata, es una costumbre bíblica. La iglesia nació en una reunión de oración de 10 días. Allí nació, la iglesia no empezó en un desayuno ungido, un desayuno profético. Gloria a Dios. Número 3. Ahora, en el verso 20, estamos en la misma Segunda Crónica. Dice Dios, está hablando el rey, dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Indicando esto, que los ojos de Dios están sobre la casa, que es la iglesia, para oír la oración que la gente en necesidad, porque Dios quiere suplirle todo lo que les falte a cada uno de ustedes. Así que no sea tímido cuando usted viene a orar. No se quede ahí como un vegetal, como un repollo. Active su oración. Active su espíritu. Pídale a Dios lo que usted necesite. Espiritual, material, financiero. Yo nunca le he dicho a usted que usted no pida lo que usted necesita. Usted tiene el derecho. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Alguien dice aleluya. Porque los ojos de Jehová, si esto se constituye en casa de oración, los ojos de Jehová estarán abiertos para oír la oración que gente en necesidad hacen, porque Dios quiere suplirle todo lo que les falta. Ahora nosotros en el nuevo pacto tenemos que tener una concepción clara que la iglesia es la casa de oración, como dije al principio cuando les leí la escritura piloto. Tenemos que tener una concepción clara que la iglesia es la casa de oración, porque es casa de Dios. Como es casa de Dios, es casa de oración. Yo estuve en la India. Iba a entrar a un templo de uno de los dioses. Me dijeron, usted no puede entrar a menos que se quite los zapatos. Yo dije, no, yo no voy a entrar. Yo no voy a quitarme mis zapatos. En sí a mí no me interesaba entrar. Y me dijeron, y otra cosa, no puede entrar si no lleva una ofrenda. Estoy hablando de un templo pagano, un dios pagano. La gente se quita los zapatos o las chancletas
llevan su ofrenda para entrar a adorar un rey pagano, un Dios pagano, un Dios que no existe, que es un muñeco. Y una pregunta: y nosotros hemos rebajado la iglesia a una reunión informal, a una reunión donde venimos. Hay gente que mientras yo predico le están escribiendo textos a Raimundo y a todo el mundo. Usted está endemoniado. Y le voy a dar instrucciones a los sugieres de que empiecen a tomar cuentas en esto y empiecen a llamar la atención a personas que lo están haciendo, porque es una falta de respeto a la gloria y a la casa de Dios. Yo no dije que no puedes usar tu Biblia en tu celular. Te permito que abras tu Biblia. Pero que tú no estás concentrado en la casa de Dios. O sea que un impío, uno que sirve a Buda o a Brahma o alguno de los dioses falsos, tiene más reverencia por un Dios muerto, por una cosa que es demoníaca, que los hijos de Dios, por el Dios que hizo los cielos y la tierra, por el Jesús que te perdonó tus pecados, que te salvó, que te perdonó. My God, ¿qué nos ha pasado? Yo voy a seguir clamando en contra de las abominaciones, en contra de las que se hacen en la casa de Dios. Tengamos una concepción clara que la iglesia es la casa de oración, porque es casa de Dios. Y les dije Mateo 21:13, creo que ya mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho que cueva de ladrones. ¿De dónde viene eso? Eso viene de Isaías 56. Jesús estaba citando Isaías 56:7. Vamos a ver qué dice en Isaías 56:7. Jesús estaba citando la Biblia. Lo tienen ahí. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿Se da cuenta? La oración no es para que usted esté aburrido, es para que usted se recree en Dios. Hay gente que vienen con dolores de parto. Qué angustia, hay que orar. Disfrute a Dios. No sea religioso. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa, una vez más, es una verdad que se repite en muchos versos de la Biblia. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice, pero eso es en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. En el Nuevo Jesús dijo, en Hebreos dice, y ahora nosotros somos la casa de Dios. Y el propósito de la casa de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. ¿Ok? ¿Están bien? Ahora, si la iglesia deja de ser la casa de oración, ¿qué sucede? Se crea un vacío. El universo no está hecho para que hayan vacíos. Todo vacío va a ser lleno. O lo llena Dios o lo llena el diablo. Es como cuando en un hogar hay un vacío de autoridad, porque el hombre no es cabeza o no sabe cómo ser cabeza porque es un cabezón. Entonces queda que un vacío. Entonces hay mujeres que no tienen otra, para que no se desintegre la familia, ellas tienen que tomar la autoridad. No porque son Jezabeles, aunque algunas son Jezabeles, sino simplemente porque hay un vacío que hay que llenarlo. En esta iglesia, por diseño de Dios, yo soy la autoridad. Así es. Si a alguien no le gusta, ore por usted. Hello. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no ejerzo responsablemente, claro, bajo las directrices del Señor, la autoridad, queda un vacío. ¿Entiende? Entonces ese vacío lo va a llenar algo que no es propio.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando se saca la oración de la iglesia, queda un vacío. Cuando se dejó de orar en el templo de Salomón, se mudaron los mercaderes. ¿Me entendieron? Porque hay algo que no compagina. Entonces, en clic, hay algo. O sea, los mercaderes y los intercesores reales no compaginan. Donde hay oración y hay intercesión, no puede haber toda esta mercadería que está enterrando a la iglesia y le está haciendo que pierda su efectividad en el mundo. Porque eso fue lo que pasó. Entonces Jesús sabía que para él poder regresar la oración a la casa de Dios, tenía que sacar lo que no era de la casa de Dios. Y él lo va a hacer otra vez, de una forma o de otra, porque esta es su casa. Y toda iglesia que se llame iglesia, simplemente por llamarse iglesia, ya le dieron a Jesús que él tiene el derecho a que sea su casa. Una pregunta. Alguien que sabe Biblia un poquito. A ver, alguien que sabe Biblia. Bárbara, ¿tú sabes Biblia? Una pregunta. A Jesús le invitaron a que fuera a limpiar el templo. ¿Y cómo él fue? ¿De metiche? ¿Tú creías que él tenía que pedir permiso para entrar a su casa? No, es su casa. Le dice su casa. Él no tiene que pedirle permiso ni al pastor, ni al apóstol. No, pues hay que pedirle permiso al jefe de la denominación. Ahora hay cosas que no se pueden hacer a menos que el jefe de la denominación o del concilio lo apruebe. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es? Es de Jesús. Hay gente por ahí que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si la iglesia deja de ser la casa de oración, se convertirá en un centro de diferentes actividades que no agradan a Dios y no avanzan su reino en la tierra. La oración salió y los bueyes entraron, las ovejas entraron, las palomas entraron y no la paloma del Espíritu Santo. Y los cambistas entraron y pusieron sus mesas. La iglesia no es casa de mercado, es casa de Dios. Y es evidente que Jesús se enoja cuando la casa de su padre ha dejado de ser la casa de oración. Eso indica que a Jesús le gusta que oremos. Él lo estableció bien claro. Ustedes han oído a un pastor muy humilde y muy santo en Estados Unidos, el pastor de Brooklyn Tabernacle, Jim Cymbala o Cymbala. Su iglesia no pasaba de 25 personas. Le entregaron una iglesia muerta, una iglesia sin gente. Y un día Dios se fue de vacaciones, se puso a orar, y orando Dios le reveló: mi casa de oración es. Y cuando él regresó a Brooklyn, lo que hizo fue empezó a enseñar a la gente a orar, y a orar. Es una iglesia muy poderosa hoy en Brooklyn, y aún siguen siendo una iglesia de pura oración, donde no hay mercadería. ¿Por qué es evidente que Jesús se enoja? Que la casa de su padre ha dejado de ser la casa de oración. Porque Dios necesita intercesores que se pongan entre el cielo y la tierra para traer la bendición de Dios a este mundo. Y este tipo de actividad es imperdonable. Que en cada culto se usen 45 minutos para recoger una ofrenda, y corporativamente no se oró ni 3 minutos. Hello. Corporativamente no se oró ni 3 minutos. Solamente se oró para leer la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra.
Eso no es oración. Y después nos preguntamos por qué nuestros jóvenes están cayendo en la pornografía, y por qué las muchachitas están saliendo preñadas afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene poder. Hermano, yo quiero que Jesús viva aquí. Yo quiero que el temor de Dios esté aquí. Y te voy a decir, sin legalismos y sin religión, porque es pura gracia y pura justicia de Dios. No hay que ser legalista para ser santo, tampoco. Tengan cuidado de esas visiones que tienen por ahí algunos que dicen que a una muchachita que están ahora con visiones, que van al infierno y van allí, allí le están diciendo que las hermanas que usan pantalones todas van para el infierno, que las hermanas que usan aretes van para el infierno. Entonces se pierde toda la iglesia de Cristo hoy en día. Y van y lo están predicando por ahí y están yendo por todos sitios. Y a mí como apóstol me hacen preguntas y yo digo, olvídese de eso. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Nadie juzga en comida o en bebida o en esto o en lo otro. Esas cosas tienen cierta reputación en culto voluntario. Si usted lo quiere hacer, si usted no quiere hacer, pero no son ninguna regulación para ser salvo. He dicho. Coméntenme ahora si quieren en mi video. Dios necesita intercesores que se pongan entre el cielo y la tierra para traer la bendición de Dios a este mundo. A este mundo. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Juan 2, 15, 17. Lo mismo. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ya que estoy diciendo esto, queridos, escúchenme bien, mírenme bien. Si usted tuviera la oportunidad de convivir conmigo, soy una de las personas más dulces del universo. Por eso no puedo estar cerca de las hormigas. Me comerían. Yo soy dulce. Pero le quiero decir algo. Como dice en inglés, don't mess with the church. No, con la iglesia no se meta, de Jesús. El celo de la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, la iglesia corporativa de Jesús, me consume. Me consume. Y a veces tengo que controlarme, porque me puedo rayar. Mira, habla panameño hace rato. Se me sale el cobre, ¿no? Pero entiéndame, es que es algo que está dentro. A Jesús le pasó igual. El tierno Jesús que acariciaba a los bebés, el que perdonaba a las prostitutas, el que perdonaba a las prostitutas, no permitió los mercaderes en el templo. Fue más compasivo para perdonar una mujer que había sido tomada en el mismo acto del adulterio, que para permitir que dañaran su casa. ¿Se da cuenta usted del celo que consumía Jesús? Y un verdadero pastor debe tener este celo por la casa de Dios. Y doy gracias a Dios que tengo 2 hijos en el ministerio. Tengo a Isaac en Chicago, y oficialmente anoche Joan declaró lo que era un culto de oración, lo declaró la iglesia Rain Fire Maranatha Church from Atlanta. $50 personas en asistencia. Un buen principio. Buen principio. Siguiendo
Interesante. El ministerio empezó hace 40 años y Joan cumple ahora en julio 40 años. Y a los 40 años ella empieza su ministerio. A los 40 años de su edad y a los 40 años de mi ministerio. Y 40 es un número importante, pero usted sabe que yo no estoy en numerología. Aunque una vez prediqué eso aquí, recibí un correo como de 2 páginas. Alguien que me quería enseñar numerología, corrigiéndome a mí por mi mensaje. Gente atrevida. Tenemos que pedirle a Jesús que entre al templo y eche fuera todo lo que impide el ejercicio de la oración. Él lo va a hacer. Es curioso que la gente que no se opone al pecado y la carnalidad en la iglesia se molestan porque hacemos de la oración la prioridad de la iglesia. Se molestan. ¿Por qué oran tanto? ¿Por qué empiezan cada culto orando? No. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo oyeron Marcos 11, 18. Los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. ¿Qué buscaban? Matarle. ¿Qué buscaban? Matarle. Porque le tenían miedo. Y voy a decir una cosa. Hay personas que cuando no pueden matar el mensaje, ¿a quién tratan de matar? Al mensajero. Ya que no puedo matar el mensaje, vamos a desvirtuar al mensajero. Vamos a mentir del mensajero. Vamos a decir que está diciendo lo que nunca está diciendo. Yo no soy mejor que Jesús. Y ningún predicador será mejor que Jesús. Ningún predicador reformador será mejor que Jesús. Uno dice una cosa, alguien lo tuerce. Me acuerdo cuando Dante dijo algo sobre algo de Coca-Cola y galletas. Estaba hablando de la comunión. Alguien dijo que Dante había dicho que la comunión él le va a dar con Coca-Cola y galletas. Eso no fue lo que Dante dijo. Él no dijo eso. Pero el que quiere desvirtuar al hombre de Dios interpreta lo que quiere interpretar. Oh, Jesús. Es posible que alguien que me oyó predicar el viernes, yo fui sincero y dije que a mí una mujer fea no me tienta. Y que alguien diga, es un perverso, es tentado. Estoy vivo todavía. Soy lo suficiente íntegro para decirlo. Y eso le da esperanza a todo aquel que está tentado, para que sepa cómo pueda resistir y mantenerse santo como yo soy santo. Eso es lo que yo quiero comunicar. Pero el que no tiene oídos para oír, oye otra cosa. Y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. ¿Por qué? Que le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba ¿qué? Admirado. ¿Cómo estaba el pueblo? De su doctrina. Pero el pueblo estaba admirado de su doctrina. Da gracias al Señor. Mi casa, casa de oración, será llamado. Ahora, fíjate, cuando la iglesia regresa a ser la casa de oración, volverá a ser la casa de sanidad, de restauración y alabanza. Mateo 24, volvemos ayer, con esto yo concluyo. Mateo 24, 14 y 15. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Qué hizo Jesús ahora? Indicando esto entonces, que la casa debe ser casa de pureza.
Una casa de pureza se convierte en casa de oración. Una casa de oración se convierte en casa de alabanza. En otro evangelio dice, y enseñaba en el templo. Se convierte en una casa de enseñanza. Y una casa de esas cuatro cosas últimamente se convierte en una casa de poder. Empieza como casa de pureza, porque primero hay que purificar la casa. Después es casa de ¿qué? De oración. Entonces hay una atmósfera propia para la alabanza. Hay entonces una atmósfera propia para la predicación o la enseñanza. 4. Y como consecuencia de eso, que viene ahora entonces casa de poder, donde hay unción y poder, y hay la fe que viene por la palabra que se enseñó para sanar, para libertar, para echar fuera a los demonios y para que la gente sea libre. Simplemente porque se purificó una casa de Dios para que fuera casa de oración. ¿Y sabe qué es lo que perseguimos aquí? Eso mismo. Levanta la mano al cielo.